Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre la manta. Vamos a comenzar. He aquí otro ejemplo de una criatura que parece haber evolucionado más allá de sus rasgos históricos. Todo apunta a que se trata de una raya de agua salada, pero la manta mogula ha desarrollado la capacidad de nadar en los ríos y aguas poco profundas de la isla, así como en mar abierto. Manta mogula suele ser agresiva cuando se siente invadida. Su cola es increíblemente afilada y puede atravesar pieles gruesas y armaduras con facilidad. Aunque no es la nadadora más rápida de la isla, la manta mogula es una de las más mortíferas de las pequeñas monturas oceánicas. Las tribus que valoran el poder de ataque y la velocidad suelen tener grandes bancos de mantas. Su capacidad para saltar brevemente fuera del agua le proporciona también una vistosa táctica para evitar el combate. Un rápido golpe en el corazón de un superviviente desprevenido puede terminar con su recorrido. Por ello, muchas tribus lo utilizan como escolta de sus nadadores. Suscríbete para adoptar a una manta bebé. La manta es un pez carnívoro de temperamento agresivo. Habita prácticamente en todos los océanos de la isla y las cuevas submarinas. Suele encontrarse siempre en grupos de 3 o más, especialmente rodeando bacilosaurios. Las mantas son criaturas con un gran poder de ataque, comparable al megalodón, pero muy poca vida. Además poseen una velocidad bastante elevada. Cualquier manta destruirá tu traje de buceo o armadura con unos cuantos ataques. Lo mejor es emplear una montura para eliminarla o atraerla a la superficie, donde se podrá pelear con ella fuera del agua. Es vulnerable a proyectiles de redes, mientras que es capaz de dañar estructuras de paja, madera e invernaderos. La principal utilidad de la manta es como explorador y transporte marítimo. Su montura te permite deslizarte en la superficie del agua a una gran velocidad, evitando así el uso de un traje de buceo. De esta forma, la manta sería un reemplazo mejorado de un ictiosaurio. Su daño de ataque es bastante bueno, sin embargo su cantidad de vida le juega en contra, por lo que no puede sostener un combate contra los grandes depredadores acuáticos. Sin embargo, con buenas monturas, impronta completa y mejora reproductiva, las mantas pueden representar una amenaza para cualquier criatura acuática. Ten cuidado al nadar cerca de la costa, ya que es fácil que las mantas se encallen, produciendo su muerte casi instantánea. Su montura se desbloquea al nivel 28 y puede ser fabricada desde la herrería. La doma de la manta es pasiva. Su alimento de doma es el gel de pez abisal o angler. Existen diferentes métodos, siendo el más directo simplemente aplicarse repelente de insectos y acercarse nadando a la manta que se desee domesticar. El acercamiento debe ser por detrás, ya que de lo contrario te atacará. Si consideras que este acercamiento es muy peligroso, lo que puedes hacer es tratar de atraerla a la costa. Allí, te podrás acercar a ella de forma más segura o incluso puedes construir una trampa. Una manta nivel 150 requerirá 40 unidades de gel de angler durante 17 minutos, en intervalos de 30 segundos aproximadamente. El periodo de gestación de las mantas es de 7 horas y 57 minutos. Posteriormente, una cría tardará un día y 13 horas en alcanzar la madurez,
alimentándose de carne. Aumenta puntos en velocidad de movimiento y daño de ataque. Si lo requiere, asigna algunos en peso, solo lo suficiente para soportar tu peso. No es recomendable asignar puntos en vida, ya que su incremento es demasiado poco. Esta fue la principal información sobre la manta. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.